pero no, dice, pero no conforme a ciencia. O sea, no conforme a conocimiento. ¿Cuántos alaban a Dios? Amén. Ese es un peligro, tener celo de Dios, pero no de acuerdo al conocimiento de Dios. Porque muchas veces, hermano, tenemos supuestamente celo de Dios, porque decimos y creemos que las cosas no deben de ser de tal forma. Y entonces cuando alguien lo hace de la forma diferente a que nosotros creemos, entonces nos da un celo y dice, porque él no hace las cosas de la manera ordenada, porque él no hace las cosas correctamente, y por qué nosotros sí lo hacemos y por qué ellos no lo hacen. Y entonces le provoca celo a usted, ¿verdad? Que es celoso de las cosas de Dios, pero probablemente eso no esté ni en la Biblia, sino que solamente es una ordenanza dentro de una organización, dentro de una iglesia, de una organización religiosa o cristiana. Y entonces, hermano, es ahí donde dice el apóstol Pablo que ellos tenían celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Dice, porque ignorando la justicia de Dios. Tenían celo de Dios, pero ¿qué ignoraban? Imagínense. Tenían celo de Dios, pero ignoraban la justicia de Dios. Tenían celo de Dios, pero ignoraban lo que realmente era la justicia de Dios. Y entonces, queriendo ellos, dice, y procurando establecer la suya propia, o sea, su propia justicia, no se han sujetado a la justicia de Dios. En otras palabras, ¿de qué estaban teniendo celos? De su propia justicia. Entonces ellos no estaban teniendo tanto celo de la justicia de Dios o conforme a ciencia del conocimiento de Dios, sino que estaban teniendo celos de sus propias costumbres judías que ellos mismos habían establecido, que ellos mismos estaban poniendo. ¿Me dice amén en esta hora? Entonces el pueblo de Israel empezó a tener celo, hermano, de las cosas de Dios, pero sin realmente conocer la justicia de Dios. Y hay mucha gente cristiana que yo en mi caminar cristiano, hermano, muchas veces las personas se molestan con otros cristianos, ¿verdad? Por una o por otra cosa, porque dicen, él no está bien con Dios, o él no está haciendo bien las cosas de Dios, o él no está bien en Dios, porque él dice que no está bien. Pero si nosotros vamos a la escritura, el hermano probablemente está sintiendo celos solamente porque el hermanito, ¿verdad? O la hermanita no viste igual que ella, o no luce igual que ella. Porque hay gente que si tiene que usar falda, ¿verdad? Hasta los tobillos. Y las blusas hasta el cuello. Y las mangas hasta que se cubran los dedos si es posible. Y entonces, hermano, y no se permite arreglar. Entonces si la hermanita no se arregla de esa manera, entonces hay personas que sienten celo y dicen, esa es una mundana, porque esa no se arregla de esa manera, no usa vestido largo hasta los tobillos, no se cubre hasta acá, no se cubre hasta acá, y anda así media rara. Y entonces empiezan a sentir un celo de Dios, dicen. ¿Aló? Pero no conforme a ciencia escritural, sino conforme a sus costumbres, ¿aló? Religiosas. Sino conforme a lo que ellos han creído. Y entonces empiezan a juzgar. Y sí tienen celo, pero conforme a su propia justicia, queriendo establecer la suya propia, dice el apóstol Pablo. No se sujetan a la justicia de Dios. Entonces el pueblo judío tenía celo de la justicia propia de ellos. Porque, hermano, nosotros podemos establecer nuestra propia justicia. Si vos no andas así, no eres justo. No estás justificado. No eres buen cristiano.
no estás caminando bien con Dios. Si no estás así viviendo de esta manera, no estás en orden con Dios. Y queremos meter a la gente en un molde, en un marco, ¿verdad? Para decir que ellos están bien. Y entonces, cuando la gente no cumple, entonces es ahí donde nos da celo y es ahí donde golpeamos muchas veces con nuestras palabras a la gente. Y son agresivos. Una hermanita vino por ahí una vez y venía con pantalones y había una hermanita que también usaba pantalones, pero no los usaba para la iglesia. Y esta ancianita, ¿verdad? Venía a la iglesia, ¿verdad? Y a la iglesia venía con su faldita y su vestido largo, ¿verdad? Pero llegó una hermana, ¿verdad? Nueva a la iglesia, hace tiempo atrás, llegó nueva a la iglesia y venía en pantalones la hermana. No, pues la hermanita la siguió. La hermanita de falda la siguió cuando salió la hermanita. Se fue detrás de ella con un gran celo y dijo, aquí a la iglesia usted tiene que venir así, 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 así. Usted no puede venir así. La hermanita la primera vez que venía me la justició de un solo ahí. Le hizo duro. Y entonces, ¿qué pasa? Que nosotros muchas veces tenemos celo de Dios, pero conforme a nuestra justicia y no conforme al conocimiento de la palabra de Dios. Dice amén. Y muchas veces donde deberíamos de sentir el celo, no lo sentimos. Y lo siente por otras cosas que no debería de sentir el celo, ¿verdad? Pero, y eso, hermano, nos hace actuar muy agresivos con la gente. Hay gente que es muy celosa de las cosas de Dios y es muy agresivo porque los otros no lo guardan, no lo viven, no lo practican, y entonces los tratamos agresivamente. Hay uno que dice, a mí que ni me ponga mano ese hermanito ahí raro, esa hermanita en pantalonada, que ni se atreva. Y le abre los ojos así. ¿Qué es eso? Eso es ser una persona agresiva. ¿Me está entendiendo? Entonces, lo puedo estar diciendo por usted, porque por el de afuera no. No le estoy tirando al que vive allá al cruzar la calle, ni al de la otra iglesia. Estoy diciendo a usted que está aquí. Amén, amén. Entienda claramente. Amén. Porque a usted lo puso Dios aquí para que yo le predique a usted. Así es, Y a amén. mí me puso Dios aquí para enseñarlo a usted. Dice amén. Amén. Entonces, porque nosotros necesitamos aprender, hermanos, lo que es realmente el celo de Dios. Y que hermano, muchas veces, siendo tan celoso de Dios, ¿por qué no siente celo de actuar de esa manera? Pues, y ay, soy muy agresivo. No debería de actuar, siento un celo porque soy muy agresivo yo. No. Siente celo por los que actúan mal, pero no siente celo porque usted tiene una agresividad bien fea. ¿Aló? Que se enoja con otro porque no practica lo que usted practica, pero no se enoja con usted mismo porque usted es muy agresivo. ¿Me entiende? Entonces, necesitamos tener mucho cuidado, ¿verdad? Porque muchas veces, hermano, somos muy agresivos, muy violentos. Miren, y se lo voy a confirmar. Pablo el apóstol era celoso de la ley, hermanos. ¿Y qué hacía? Porque los demás no guardaban la ley. Si profesaban a Jesús, los perseguían, hermanos. Los arrastraban.